Un saludo a la gente que sigue la telerevista Espectro, un espacio dedicado a la ciencia y la tecnología costarricense. Esta semana continuamos con la miniserie Vida y obra de científicos y científicas costarricenses. Les saluda Cristian Esquivel. Hoy estamos desde el Museo Nacional, desde la exposición Una travesía por la isla del Coco, y desde aquí le mostramos la vida y obra de dos científicos nacionales que han contribuido con el desarrollo de las ciencias biológicas. Se trata de Bernal Morera Brenes y Axel Retana Salazar. Por cierto, el doctor Retana Salazar falleció repentinamente en el 2017 y de esta manera rendimos homenaje a su legado. Antes de conocer la trayectoria sobre esos científicos, les contamos que esta exposición, Una travesía por la isla del Coco, muestra los resultados de diversas investigaciones científicas sobre la isla. También forma parte del 40 aniversario de la creación del Parque Nacional Isla del Coco. Nuestro primer científico de este programa es el biólogo y genetista Bernal Morera Brenes. Él formó parte del equipo científico responsable del hallazgo del onicóforo más grande del mundo, un gusano que lanza baba para atrapar a sus presas. Además, el Dr. Morera ha sido citado 886 veces en revistas internacionales indexadas no solo por la descripción del onicóforo, sino también por un artículo sobre la genética de los habitantes del norte de África. ¿Qué les parece si nos acompaña a seguir sus huellas en la ciencia? En Cascajal, distrito de Vázquez de Coronado, se ve con frecuencia al científico costarricense Bernal Morera Brenes en busca de unos gusanos aterciopelados, como les llaman a los onicóforos. Cuando de estudiante trabajaba en el Centro de Biología Celular y Molecular, había varios colegas que estaban haciendo investigaciones justo aquí en Cascajal de Coronado. Estaban investigando las salamandras, y entonces yo me ofrecí a venir a ayudar a recoger salamandras. En el mismo ambiente que encontrábamos las salamandras, también encontrábamos los peripatos. Yo conocí a Bernal cuando éramos estudiantes los dos. Alguna vez hicieron un laboratorio conjunto, él era el asistente en el otro laboratorio y yo me di cuenta inmediatamente que era una persona diferente, con una gran pasión por la biología, y me habló de unos gusanos que se llaman onicóforos, diciéndome que qué extraño que siendo un animal tan particular, un fósil viviente, nadie lo estudiaba en Costa Rica, que por qué no hacíamos algo, y allí empezó una amistad que ha durado más de 30 años. Junto a su amigo, el ecólogo Julián Monge Nájera, ha realizado descubrimientos importantes reconocidos internacionalmente. En el 2010 revelaron el hallazgo del onicóforo tico más grande conocido en el mundo, con 22 centímetros de longitud. En los últimos años, y gracias a la participación de varios de nuestros estudiantes, hemos logrado discernir que en el mismo lugar, en un mismo ambiente, podemos encontrar varias especies de onicóforos, que algunas veces la diferencia entre ellas se da en términos ecológicos de micronichos. Por ejemplo, hemos encontrado una especie que está en las proximidades de los cauces de agua, proximidad inmediata, 5 metros alrededor del cauce de agua. Otra especie que se encuentra más en el bosque, en la hojarasca, y otra especie la cual es muchísimo más ágil, que la encontramos con más frecuencia en la vegetación. Esto nos dice que la riqueza de especies de onicóforos es más grande que lo que antes habíamos pensado. O sea, si antes suponíamos que había una especie en todo el macizo del Irazú, ahora podemos estar seguros que es probable que hayan mínimo 3. Morera Brenes nació en Alajuela, en el cantón de Palmares. Logró llegar a la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y fue ahí donde inició su actividad científica. Yo a los 6 años, viendo los documentales de Jacques Cousteau y del Planeta Azul, descubrí que eso es lo que yo quería. Para mí es muy valioso recordarlo cuando, casi sin recursos, tenía que tomar el autobús para ir a tomar muestras por todo el país. Y sin embargo hizo un aporte pionero en una época en que
el análisis del ADN en la sangre humana era una absoluta novedad. Entonces creo que un muchacho que sale de una zona rural y que viene a trabajar innovando la ciencia no solo aquí, sino a nivel internacional, ese es el mayor aporte que él ha hecho. Yo diría que ha contribuido en dos campos un poco diferentes. Bernal inicialmente trabajó en lo que es genética de poblaciones humanas, y sus contribuciones científicas pues brindaron la base para poder implementar lo que es los estudios de identificación forense en Costa Rica, en estudios de genética de poblaciones humanas del Valle Central, por ejemplo, mezcla de genética de las poblaciones costarricenses. Y el otro aspecto ha sido pues, en otro tipo de organismo diferente, que son los onicóforos, que son invertebrados, en el cual él ha abordado el campo de la taxonomía. Como genetista formó parte del grupo del organismo de investigación judicial que implementó en Costa Rica la tecnología del ADN con propósitos forenses y de paternidad entre 1995 y 1997. Sí, mi tesis de maestría en Costa Rica fue en el tema de análisis del origen de la población costarricense, determinar qué porcentajes de genes de nuestra población tienen origen europeo, indígena y africano. En ese momento esto fue un aporte significativo por cuanto hasta ese momento muchos daban por sentado que la población de Costa Rica era una población básicamente europea, lo cual demostramos que era incorrecto. Las bases del análisis genético poblacional sirvieron inmediatamente para hacer un análisis semejante, pero con marcadores de utilidad forense. En esos días Costa Rica estaba rezagado, se estaba quedando rezagado respecto a los marcadores genéticos que se utilizaban en el contexto forense. La comunidad científica nacional le reconoce su aporte sobre las investigaciones relacionadas con el origen genético de la población de Costa Rica. Ese estudio pionero sirvió para comprender que los costarricenses tienen en promedio un 61% de genes de origen europeo. Bernal realizó análisis genéticos de sí mismo y los resultados coincidieron con los del grupo de estudio de la población costarricense. Después de trabajar en varios centros y escuelas de la Universidad de Costa Rica en el 2007, se trasladó a la Universidad Nacional, a la Escuela de Ciencias Biológicas como profesor catedrático y al Laboratorio de Sistémica, Genética y Evolución de esa misma unidad académica. El laboratorio pues básicamente es como un esfuerzo, ¿verdad?, de ambos para consolidar en cierta forma la línea de investigación en la que nos hemos enfocado, que básicamente es evolución, utilizando diferentes tipos de herramientas, entender cómo la biodiversidad existente de un grupo taxonómico determinado llegó a ser lo que es, o sea, por qué tenemos tantas especies de salamandras o por qué tantas especies de onicóforos. También entender un poco las relaciones genealógicas o históricas entre las especies, ¿verdad? Es decir, cuáles son las especies evolutivamente más cercanas, por qué. Y no solo eso, sino que en el proceso de descubrir las relaciones entre las especies, pues eso nos sirve también para poder estudiar sobre ese patrón de relación características, es decir, cómo evoluciona el sistema de apareamiento, adaptaciones, de la diversidad existente, cuántas se deben a que surgió una barrera geográfica, cuántas se deben a que hubo un cambio climático. Ha recibido varias distinciones y becas que le han permitido consolidar su trayectoria como investigador. Sin duda, su trabajo de editor jefe de la revista de Biología Tropical de la Universidad de Costa Rica contribuyó en su formación científica.
Al inicio de esta semblanza contábamos que son varios descubrimientos en los que participó Bernal Morera, cuyos resultados trascendieron las fronteras de Costa Rica. En el 2015 logró, junto con Monje Nájera y otros investigadores extranjeros, otro hallazgo. Este grupo tiene particularidades biológicas que no tiene ningún otro grupo animal. Y una de ellas es la forma en que atrapan a sus presas. El onicóforo tiene dos reservorios con un adhesivo, una goma líquida, la cual lanza al aire y en el contacto con el aire de alguna manera empieza a cambiar su viscosidad, se vuelve pegajoso y donde le cae encima la presa lo atrapa muy al estilo de lo que tenemos conceptualizado en la cultura pop, la forma en que el hombre araña atrapa sus presas. En realidad los onicóforos atrapan de esa manera sus presas. Esta goma de una composición química todavía no bien estudiada, percibimos que puede tener una importancia biotecnológica trascendental. Si logramos entender cómo es que funciona la goma del onicóforo, cómo es que esta sustancia proteica líquida se solidifica, podríamos quizá lograr emularla y producir una goma sintética proteica que pudiera servir para proteger heridas expuestas de quemaduras. Una investigación que él hizo sobre la goma de estos gusanos fue noticia científica de la semana en el New York Times. Hasta donde yo sé, ningún científico, no solo de todos los que trabajamos en Costa Rica, sino en general en América Latina, nunca ha sido noticia mundial por la calidad de su trabajo en el New York Times, que es muy selectivo y muy sesgado hacia otros países. Yo diría que ese logro de Bernal, que no ha tenido nunca ningún científico antes de él, es absolutamente extraordinario y será tal vez por lo que podemos recordarlo en los años venideros. Este programa de la miniserie Vida y Obra de Científicos y Científicas Costarricenses se lo presentamos desde el Museo Nacional, donde se encuentra la exposición Una travesía por la Isla del Coco. Los responsables de esta exposición son el Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR, y el Museo MAS UCR de la Universidad de Costa Rica, y estará abierta hasta el mes de agosto. Después de la pausa continuamos con más información de este programa.